Creciendo es para todos. Creciendo es para ti. Creciendo con Javier Martínez Morodo. El que la gente pueda, a través del dinero, tener una libertad, que creo que es fundamental. Libertad para dejar a su esposo, libertad para dejar a su esposa, libertad para dejar a su empleador y libertad para mudarse a otro país y elegir su vida. O sea, esas tres son las decisiones más importantes que tenemos. ¿Dónde vivimos, dónde trabajamos y con quién nos casamos? Y la gente muchas veces vive encadenada a todos ellos porque no tienen dinero. Y en el momento en el que nos demos cuenta que eso es fundamental para poder nosotros lograr nuestra libertad y por ende lograr nuestra felicidad. Hoy le damos la bienvenida a Javier Martínez Morodo. Javier es un apasionado de las finanzas, las inversiones y la tecnología. Se ha desarrollado en múltiples puestos directivos en empresas del sector financiero como GBM y Bitso. Es socio fundador de Goat Capital y se le considera un referente del sector fintech. Además de ser un prolífero comunicador en su podcast Rockstars del Dinero, blog y redes sociales. Bienvenido a Creciendo, Javier. Gracias, Germán. Un gusto y un honor estar aquí compartiendo contigo. Gracias por estar aquí con nosotros. Javier, me gustaría dividir la plática en dos partes. Uno, pues tu vida profesional, tu trayectoria, lo que has venido haciendo en los últimos años. Y por otro lado, pues tu lado personal, las experiencias, lo que te gusta, tus hábitos y de alguna forma cómo has venido evolucionando y cómo has venido mezclando estos ámbitos, ¿no? En Creciendo, como te platicaba el otro día, pues básicamente vemos que todo está interlazado, ¿no? Nos enfocamos en tres pilares, fundamentalmente, el cuerpo, mente y espíritu, y pensamos que pues de alguna forma tienes que tener un balance, un equilibrio en estos tres aspectos. Yo creo fielmente que el que logremos un balance, que cada quien define su balance dependiendo de las circunstancias de vida en las que está, si tienes un balance y un equilibrio, puedes vivir la vida de una manera más feliz, ¿no? Entonces, empezando por el lado profesional, escuchaba en algún momento que hablabas de las inversiones, de este tema de democratizar las inversiones. ¿Qué quieres decir con esto, Javier? Mira, y gracias nuevamente por la invitación y por la amable introducción, Germán, y coincido absolutamente contigo. Yo creo que está entrelazado sin duda el tema profesional y el tema personal. Hablando específicamente del tema profesional, yo empecé mi carrera saliendo de la universidad, estudié economía y mi sueño era volverme el lobo de Wall Street. La verdad es que lo único que quería era vivir como en el glamour de todo esto que veías en las películas y estar en Nueva York y conocer mujeres y el dinero y todo esto, ¿no? Que pues para un chavo de 19, 20 años pues sonaba como un sueño hecho realidad. Y entré a Banamex. La verdad es que no me fue tan fácil como yo hubiera imaginado conseguir chamba porque salí en 2007 de la carrera y la verdad es que estabas justo en el punto, yo creo que más álgido de la crisis hipotecaria del 2007-2008 en Estados Unidos, que también hizo que los mercados bajaran más de 50%, la gente estaba despidiendo gente, no estaba contratando ninguna banca de inversión a nadie. Entonces me tocó algo bien complicado para poderme colocar. Finalmente entré a Citi, a la casa de bolsa Axival, y la verdad es que estuve ahí un año y medio y entendí muchas cosas que me gustaron mucho, muchas cosas de la profesión, de ser banquero, muchos de los temas, sobre todo en cuanto a las inversiones. Me tocó un momento extraordinario para empezar a invertir porque pues, no tenía mucho dinero, entonces no me tocó toda la bajada. Y cuando empecé a ganar lana, por ejemplo, el Standard & Poor's estaba en 600 puntos. Hoy está en 3,800 después de haber tenido pues, una bajada de casi 25%. Entonces, pues casi 6, 7 veces pues los últimos 12 años ha hecho el Standard & Poor's 500, ¿no? Desde, pues yo Escuchaba creo que justamente a Warren Buffett, ¿no? Ya sabes, con su equipo, su consejo y demás, que dos cosas, ¿no? Una casi de cuando me muera, inviertan pues el 10% de la lana que hay y el otro 90% metan en el Standard & Poor's y no se hagan bolas, ¿no? Creo que después de todas las crisis que han habido históricas,
si tú has tenido el dinero en el Standard & Poor's, te da un 7% anual compuesto, ¿no? Y considerando pues las bajadas y comprando en los picos, ¿no? Así es. No, y hasta más. Entiendo que los últimos 100 años el rendimiento anual compuesto del Standard & Poor's ha sido 10%, incluyendo bajadas y subidas. Pero en los últimos, pues, ¿qué fueron? 14 años, 15 años, subió más de 6, 7 veces, porque estás agarrando el punto más bajo de la crisis y bueno, llegó hasta 4,500, 4,600 puntos ahorita el año pasado. Entonces, pues bueno, la moraleja es que siempre hay que invertir, ¿no? De esa etapa que estuve ahí en Citi. Y por otro lado, también descubrí pues, el dark side de los bancos. Yo creo que hay muchas cosas que la gente allá afuera no conoce sobre el negocio de los bancos, sobre todo cuál es su modelo, que su modelo es pues, colocar dinero caro y después captar barato. Y existe un grave conflicto de interés porque las dos puntas suelen ser sus clientes. Entonces tú como cliente pues puedes pedir un crédito y por lo general pues intentan que sea una tasa pues no tan alta para que te la puedas repagar, pero por el otro lado, cuando tú eres un ahorrador o un inversionista, tampoco te están generando, te están pagando las tasas que deberían de pagar. Y ahorita vas a empezar a entender mi pasión y sobre todo lo intenso que soy en cuestión financiera, porque ahorita, por ejemplo, los dos bancos más grandes del país, BBVA y Citi, su tasa de fondeo, que fondean miles de millones de dólares, es de menos de la mitad de CETES, ¿no? Es de casi el 4,5% cuando CETES está pagando el 9%. Y esto lo logran porque el 60% de su fondeo es al 0% de todos los mexicanos babosos que vamos y depositamos nuestro dinero al 0%, estando opciones como en cash. Y bueno, todavía más babosos los que lo guardan abajo del colchón, porque ustedes se lo pueden robar y una serie de cosas. La realidad es que el dinero, la gente tiene que comprender que pierde valor en el tiempo. Ahorita estamos experimentando pues, momentos de inflación nunca antes vistos, sobre todo con economías desarrolladas como Estados Unidos en los últimos 40, 50 años. Y por el otro lado, pues también hay tasas muy atractivas, ¿no? Hoy la verdad es que pues es muy sencillo abrir una cuenta en cetesdirecto.com o en GM Plus, ¿no? Y ahí tienes Smart Cash. Entonces, a todas las personas que estén escuchando este podcast y escuchen Creciendo todas las semanas, por favor, saquen su dinero de los bancos, métanlos a cetesdirecto.com, etcétera, ¿no? Pero mi tiempo en Citi, regresando al tema, me ayudó a comprender esa dicotomía que existía y ese gran conflicto de interés que existía en los bancos. Y también una serie de deficiencias que tenían, sobre todo para pues, sus colaboradores. Pues es un ambiente muy burocrático. Y también descubrí lo que no me gustaba. Y eso también es igual de importante o más que saber lo que sí quieres hacer. Saber lo que no quieres hacer es muy importante en la vida porque ya te define también un rumbo. Y muy frustrado salí porque la verdad es que me bloquearon y no me dejaron hacer muchos de los proyectos que yo había querido impulsar, etcétera. Y un buen amigo de la carrera trabajaba en GBM y me dijo, ¿sabes qué? Vente a GBM. La verdad es que es todo lo contrario a lo que viviste en tu experiencia en Citi. Y es una empresa mucho más cercana, es una empresa que tiene estos tintes familiares y es una empresa pequeña en donde vas a poder lucir y crecer muy rápido. Y total, entré a donde hubiera querido entrar desde el principio, que era a la mesa de capitales, al área de sales trading, en donde todo pasaba, en donde compras, ventas, viajes a Nueva York con clientes, esto, lo otro. Y entonces, pues me sentía muy realizado. El tema fue que mi trabajo era nada más de 7 a 3 y yo soy una persona extremadamente intensa. Entonces, por las tardes, pues me aburría, no tenía nada que hacer y empecé a leer, empecé a ayudar a hacer ciertos proyectos. En ese entonces estaba GBM abriendo oficinas en Chile y en Brasil, entonces ayudé a que se materializaran esos proyectos y que se abrieran oficinas por allá. ¿Qué edad tenías en esta época? Tenía 24, 25 años. Okay. Y en esta época tenían un proyecto que habían guardado ahí en el closet de un viaje que habían sacado a Brasil, que se llama GBM Home Broker. Y era un proyecto para hacer una plataforma digital para que la gente allá afuera pudiera comprar y vender acciones, pues tal cual lo hacían en Estados Unidos en plataformas como Ameritrade y Charles Schwab, que habían tenido una revolución pues una década o más antes, ¿no? Estamos hablando de esto de 2009, 2010. Entonces, pues con mucho gusto tomé el proyecto y lo lanzamos en 2011, enero 2011. Y recuerdo perfecto porque nuestra intención era simplemente digitalizar y automatizar ciertos procesos para bajar la carga administrativa y operativa de muchos de nuestros asesores. Y para nuestra sorpresa fue un éxito rotundo, Y yo creo que parte de la clave del éxito fue que habíamos diseñado un producto por traders para traders, por inversionistas sofisticados para inversionistas sofisticados.
y literalmente le estábamos acercando la mesa de capitales, pues que era un lugar en donde tenías información, donde tenías acceso, donde tú podías ver todas las órdenes de compra, todas las órdenes de venta, donde tenías todas las herramientas tecnológicas para poder operar como un experto a la gente allá afuera. Y entonces fue una revolución, recuerdo perfectamente, en Twitter, todo el mundo se volcó, cerraron sus cuentas que tenían en otras plataformas como Axitrade y Bursanet, y muy pronto, el mismo primer año, nos volvimos unos líderes indiscutibles y sobre todo unos líderes que tenemos mucha presencia en las comunidades. Y ahí empecé a entender todo el poder que tienen las comunidades, Germán, porque es algo verdaderamente impresionante, sobre todo en esta era digital, en donde a través de estas plataformas de redes sociales puedes juntar a miles de personas. Bueno, ni se diga en los podcasts, ¿no? Lo grabamos esta conversación una vez y allá afuera la escuchan miles y a través del tiempo probablemente cientos de miles, si no que millones de veces. Entonces el poder de las comunidades es algo que se me quedó muy, muy presente. Y desde ese momento, y habiendo tenido tanta relevancia, nos dedicamos a buscar otros nichos en donde pudiéramos nosotros ampliar este espectro. Porque empezó a entrar personas de otras capacidades, comunicólogos, gente de marketing, gente de diseño, y ellos nos decían, híjole, este secreto de poder acumular y crear y crecer riqueza a través del interés compuesto y a través de las inversiones, es algo que tenemos que compartir allá afuera de manera general. Es increíble que en México, desde el 2000 hasta el 2019, las cuentas de inversión en los bancos no habían crecido en lo absoluto, se habían estancado en 250,000 cuentas. No había habido crecimiento. Las cuentas que abrías eran las cuentas que también se cerraban. Y en un país de 120 millones de habitantes eso era ridículo. En países desarrollados como Estados Unidos y Europa, más del 50% de la gente invierte. Y aquí no llegamos ni siquiera al 1%. Pues claramente había un problema. Y para mí ese problema es la estructura del sistema financiero, porque como te digo, pues hay estos grandes jugadores, un oligopolio, no digo monopolio porque son un par de jugadores, en donde hay una concentración de poder y donde hay una concentración de productos que no permite que otros se distribuyan y se logren de la manera en la que deberían de hacer, ¿no? Porque existe este conflicto de interés. Si yo tengo dinero, yo tengo 10,000 pesos, pues el banco me puede ofrecer CETES o me puede ofrecer un ETF del Standard & Poor's 500 o me puede ofrecer una cuenta de ahorro al 0%. Y esa cuenta de ahorro al 0% es mucho más rentable de lo que podría ser nunca una cuenta de CETES a la que le puedes cobrar una comisión mínima o una cuenta de un ETF que te va a costar 0.10% de comisión anual. Entonces, Inclusive te diría yo, digo que yo estoy, como sabes, en el negocio también de, de private equity y te das cuenta que estas instituciones muchas veces para el tema de la distribución, pues existen estos conflictos de interés, ¿no? En el cual tú haces ciertas negociaciones y al cliente pues le meten N cantidad de fees y están vendiendo el producto no necesariamente porque estén convencidos del producto, ¿no? Sino porque pues hay una cadena de fees asociados y demás. Entonces, pues del rendimiento total que tú estás dando, pues le quitas varios layers pues por estas comisiones que se están cobrando, ¿no? Y muchas veces pues es parte de lo que ves. O sea, ¿cómo puedes romper la intermediación entre el cliente y el producto, ¿no? Que realmente sea de un valor agregado. Una cosa es que te den un servicio y que cobren por ese servicio y otra cosa es que pues dentro del PIE pues se lleven una parte muy importante. Perdón que te haya interrumpido, pero yo lo veo en los diferentes segmentos, ¿no? O sea, es parte de lo que está pasando, por ejemplo, en el sector inmobiliario, en la parte retail, ¿no? Las grandes cajas, los Macy's, los JCPenney's, que anteriormente captaban los productos, hoy por hoy la gente quiere quitarse esa intermediación, irse directamente al producto y por eso el tema del e-commerce ha crecido tanto y estas diferentes marcas se tienen que diferenciar de otra manera. En México, pues los Liverpools, los Palacios de Hierro y demás, el intermediar hoy por hoy con la tecnología que hay y sobre todo, pues ahorita podemos platicar con todo el tema de blockchain y la seguridad que existe, pues hay una cantidad de posibilidades en diferentes segmentos y sectores para quitar esa intermediación y pues muchos de estos jugadores corren riesgo, ¿no? absolutamente. Bueno, le diste al grano y a eso me refiero también con el conflicto de interés, ¿no? Pero tú todavía lo magnificas más, porque no nada más es el conflicto de interés, sino es todas estas capas que existen, ¿no? Como dices, pues los gerentes de las sucursales, los promotores, etcétera, de inversiones, pues cada quien se lleva un porcentaje de esos activos.
Entonces, pues la realidad es que es brutalmente caro e ineficiente el operar un banco y sobre todo siendo tú el cliente. Entonces, entendiendo esa dinámica y entendiendo la situación de los mexicanos, pues también fue una de las fuerzas que nos ayudó a generar nuevos productos, ¿no? Te dejo con otro dato, Germán. En México hay más de 250,000 millones de dólares en cuentas a la vista dentro de los bancos. Eso es, para que la gente lo tenga en dimensión, es más que las reservas internacionales del país. Es una cantidad brutal de dinero, que si esa cantidad de dinero estuviera invertida en CETES al 9.25%, que es lo que pagan hoy, abriendo una cuenta en cetesdirecto.com, estaríamos generando de patrimonio adicional para los mexicanos más de 23,000 millones de dólares, que es una locura de dinero y es patrimonio para la gente. Patrimonio que hoy, por supuesto, más bien dinero, que se están quedando los bancos, ¿no? Entonces, entendiendo esa dinámica, pues también la fuerza de poder cambiarlo era algo bien, bien relevante. Ya regresaremos a mi historia, pero yo tengo un significado muy importante de la equidad y de la justicia, porque yo nací y viví por mucho tiempo en una casa en donde no había un papá y en una casa en donde mi mamá, pues la hacía de papá y mamá, y a mí en la escuela y a mí después también viendo cómo era pues, ser una mamá soltera en los 80s y los 90s, que la sociedad mexicana, pues la verdad es que es una sociedad muy tradicional, pues fue muy difícil para ella, ¿no? Para mi querida madre, que seguramente escuchará este podcast porque es mi fan número uno. Pero por eso para mí el tema de la equidad, de la justicia, de la libertad, son valores bien importantes y desde entonces los empecé a comprender y los usé como un arma para poder generar estos movimientos, para poder generar estas revoluciones, porque eso es lo que son, ¿no? Entonces, 2014 lanzamos la siguiente plataforma de inversión digital que se llamó Pigo, una plataforma hecha para personas que no tuvieran idea de inversiones. Lo que queríamos era quitarle toda la complejidad. Y fue el primer robo-advisor en el país, que robo-advisor lo único que es que te genera portafolios de inversión a la medida, ¿no? En función de tu capacidad de ahorro, del plazo para que quieras lograr tu objetivo y de tu objetivo de inversión, ¿no? Bueno, y tu aversión al riesgo. Pero entonces, básicamente, si tú quieres comprar una casa en 30 años y tienes ahorita la capacidad de ahorrar 2,000 pesos, te genera un portafolio específico para que tú podías lograr ese objetivo, ¿no? Y igual si que quisieras irte el próximo año al Mundial, bueno, que ya va a ser en las próximas semanas, esta vez en diciembre. Pero bueno, podías generar portafolios y objetivos para cualquier cosa. Entonces lanzamos Pigo en 2014 y la verdad es que también fue un aprendizaje buenísimo. Crecimos muchísimo en cuentas, abrimos más de 100,000 cuentas en un par de años, increíble el crecimiento. Después me tocó en 2017, me encomendaron hacer toda la reestructura del Asset Manager de GBM, que el Asset Manager de GBM en 2017 ya administraba más de 5,000 millones de dólares en activos. Entonces me hicieron CEO del Asset Manager, que era una empresa independiente privada del consorcio de GBM. GBM es una holding. Y estuve 2 años ahí haciendo una reestructura muy importante, porque el modelo en el que tú platicabas, o sea, no era un modelo de gestión de inversiones, era un modelo de distribución, de venta de productos de inversión. Entonces, justo lo que intentamos hacer era romper ese conflicto de interés, generar estrategias de inversión y que la gente no vendiera productos, porque ahí salían a vender el producto más caro, porque ese era el que más ganaba en comisiones. Entonces, intentamos romper esas cosas, reestructuramos la empresa. Un proceso de mucho aprendizaje, también un proceso doloroso porque salió mucha gente de la empresa. Pero bueno, pues al final del día teníamos un objetivo que era buscar también la digitalización y la rentabilización y el cambio del modelo en negocio, ¿no? Y la verdad es que fue muy, muy interesante también ese proceso y regresé en 2019 ya como Chief Strategy Officer de GBM con la intención pues de toda la transformación cultural y de toda la digitalización de la empresa, ¿no? En todas las unidades de negocio y todas las líneas de negocio, cosa que la verdad no fue fácil. La verdad es que la transformación cultural yo creo que pues es de lo más complicado que puedes hacer porque es bien difícil hacerle entender pues a los dos polos opuestos, ¿no? A la gente muy tradicional y muy old school, por qué tienen que modernizarse y a la gente más moderna, también por qué tienen que escuchar y por qué tienen que compaginar mucho con las ideas de la gente un poco más tradicional, porque tienen muchísimo conocimiento. Pero bueno, después de un par de años y de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, la verdad es que el proyecto rindió frutos, hubo toda una transición generacional internamente en la que quedaron pues, mis dos grandes mentores, José Antonio Salazar y Pedro de Garay, como co-CEOs, y también en la que pudimos levantar 150 millones de dólares de SoftBank, pues uno de los inversionistas de tecnología más importantes a nivel global, a una evaluación de más de 1,000 millones de dólares. Entonces, la verdad es que sentí en ese momento que habíamos culminado pues todo una proeza, una aventura de más de 11 años,
desde el momento en donde no existían estas áreas digitales hasta el momento en donde transformamos una empresa que en su momento, en 2009, ya tenía más de 30 años de historia, que tenía pues, a muchísimos clientes y muchísimo respeto. Tú conoces bien a la gente en GBM, Claro. pero la transformamos a una empresa de tecnología en 11 años, ¿no? Lo cual es, pues, se dice fácil, ¿no? Es el famoso overnight success, 10 years in the making. Entonces, pues, pudimos cerrar un ciclo muy bueno y me llegó la oportunidad de irme a Bitso con Daniel Fogel, a quien conocí en 2014 y Antes desde de que me entonces... platiques de Bitso, digo, definitivamente ha sido una revolución, ¿no? O sea, una revolución de lo que ha venido pasando en los últimos años. Eh, GBM, yo estoy de acuerdo contigo, siempre han sido pioneros en los productos que han diseñado, en la parte de la tecnología y el crear diferentes environments, ¿no? De inversión. Y creo que esto lo han logrado mucho a que han dedicado equipos diferentes, ¿no? O sea, yo veo que muchas veces en cualquier tipo de industria o negocio, cuando la misma gente trata de hacer algo totalmente distinto y nuevo, fracasan, ¿no? Platicando con un muy buen amigo mío que lleva muchos años, más de 20 años en una empresa de autoservicio de las más grandes que hay en el mundo. Ya se podrán imaginar cuál es. Sí. Pues me platicaba que pues justamente pasaba algo similar cuando están haciendo el tema de e-commerce, ¿no? Que pues lo tratan de hacer internamente y cuando lo metían en el environment de la compañía, fracasaba. Después dedicaban un equipo externo dentro de la empresa y cuando lo trataban de meter, fracasaba. Después lo hicieron con gente fuera de la empresa y lo metían en el environment y fracasaba. Hasta que lo Fracasaba. tuvieron totalmente separado, independiente, como compañías independientes y no meterlo a los procesos y políticas de la empresa, fue cuando empezó a tener un éxito. Y la verdad es que es admirable. Digo, yo creo que GBM, por mucho, yo creo que en tema de productos, en banca digital, creo que BBVA también BBVA. tiene buenas cosas, pero sigo pensando, o sea, que el futuro va más allá, ¿no? O sea, esta intermediación todavía de los bancos. Ahora sí que, como dice Salim Ismail en tema de su libro de Exponential Organizations, ¿no? O sea, lo que va pasando y con ciertas industrias cuando de repente cambia y cambia radicalmente y que la gente se da cuenta y se le facilita y tiene acceso, pues ya es distinto. Es como las sucursales, ¿no? Hoy por hoy, el otro día platicaba con mi hijo, ¿no? Que dice, no, pues es que pues, mi abuelo le gusta ir, no mi papá, del lado de su mamá, le gusta ir al banco y va al banco pues 4 veces a la semana, ¿no? Cambiar el Sí. cheque, esto y demás. Y es bueno, pues ya, ¿quién usa cheques, no? El tema del traspaso, pago de servicios y demás, y ya, digo, mi generación, pero evidentemente las generaciones más jóvenes, pues todos esos temas ya se vuelve paperless, es una digitalización, pero sigues dependiendo del banco, ¿no? Y creo que con todos estos mecanismos que están saliendo y novedades, pues cada vez vas dependiendo menos de estas instituciones, ¿no? Totalmente. Y fíjate, yo creo que tomas un punto que es muy importante y te lo voy a intentar ilustrar de la diferencia de lo que hicimos de un banco a GBM y después de GBM a Bitso, porque todos son saltos cuánticos, ¿no? Y como dices, el blockchain yo creo que va a jugar un rol fundamental en la desintermediación, ¿no? Y para poner el símil, pues lo que nosotros estábamos haciendo en GBM, por supuesto que lo hacemos mucho más eficiente que el proceso análogo, porque en vez de tener asesores y una serie de cosas, pues lo hacemos todo con tecnología. Ahora, un banco, sobre todo los grandes bancos de México, como dices, tiene una infraestructura carísima, ¿no? De personal, de mercadotecnia, de sucursales, por supuesto que de sistemas y de sitios remotos y una serie de cosas. El margen operativo de los grandes bancos es de menos del 10%. Y eso que generan miles de millones de dólares, ¿no? Y como dicen, BBVA y Citi son las dos joyas de la corona de sus respectivas casas matrices. Ahora,
Ya en GBM, a través de la tecnología, con un grupo relativamente pequeño de personas, podíamos hacer lo mismo. El área digital no pasaba de las 50 personas, ¿no? Y ahorita que ya es un gigante en ese sentido, pues tal vez serán 100. Pero la verdad es que la tecnología hace que todo esto escale de manera muy importante. Lo que sucede es que en la industria de las inversiones también hay muchos intermediarios. Entonces están las casas de bolsa, que es uno de los jugadores, en este caso GBM, pues están las bolsas de valores, en México hay dos, está la Bolsa Mexicana de Valores, está la Bolsa Institucional de Valores, la nueva bolsa. Después, Viva. atrás de las bolsas de valores, también Viva, exacto. Detrás de las bolsas de valores hay custodios, en México está el Indeval, y todavía si tú quieres empezar a operar otras acciones, como por ejemplo todas las acciones globales, Amazon, Apple, etcétera, tienes que operar estas con intermediarios fuera del país, ¿no? Entonces, replica la misma estructura. Fuera del país, un broker, ¿no? Una casa de bolsa, un exchange, un New York Stock Exchange o Nasdaq, y después detrás de ellos también custodios y gente que hace las suertes de esto, más un intermediario en tipos de cambio. Entonces, estás hablando de 7 intermediarios en el caso de que estés comprando una acción internacional. Cada uno de ellos quedándose con un cachito de tu rendimiento o del costo que te cobran por la transacción. Ya hay algunos costos visibles, ya hay otros invisibles. En el caso de Bitso y de todas estas nuevas tecnologías, por supuesto que hay empresas centralizadas, como es el caso de Bitso, pero Bitso no es una casa de bolsa. Bitso es un exchange. Entonces ya de saque te quitas a la casa de bolsa, al broker, al exchange o la empresa que genera la bolsa de valores y al custodio. Entonces ya estás haciendo las tres en una. Sí. Entonces, también te permite descentralizar y desintermediar mucho. Y si tú todavía te fueras al extremo y hicieras todo esto en protocolos que existen sobre los blockchains, hay plataformas descentralizadas en donde puedes operar criptomonedas sin la necesidad de un intermediario, sin la necesidad de un Bitso, lo puedes hacer con cero intermediarios, porque es literalmente tecnología que funciona para simplemente machar, si dicen, oye, Germán quiere comprar 100 Bitcoins y Javier los quiere vender, en ese punto se cruzan los Bitcoins, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, como tú bien decías y como bien menciona toda la gente de Singularity University, Salim, Ismail, uno de sus mayores expositores en el libro Exponential Organization, que es buenísimo, lo recomiendo ampliamente a todo el mundo, pues claramente hay un tema de digitalización, de demonetización, que nos va a llevar a esa democratización de los servicios a nivel global, ¿no? Y eso era lo que buscaba yo desde GBM, y como te mencionaba, en 2021 se me presenta la oportunidad de irme a Bitso, una plataforma en donde no nada más podía impactar a gente dentro de México, sino también operaba en Brasil, en Argentina, en Colombia. Entonces, pues con mucho entusiasmo y sobre todo siendo un gran creyente de la tecnología de blockchain y de cripto, pues me voy a Bitso con Daniel para ser el Chief Product Officer y encabezar toda la organización de producto con la idea de poder generar más casos de uso. La misión de Bitso es hacer cripto útil, y pues la verdad es que fue una experiencia increíble. Desarrollamos pues muchos rieles de pagos que permiten hoy que más del 10% de las remesas de Estados Unidos viajen vía Bitso a México, que son más de 5,000 millones de dólares. Hay 52,000 millones de dólares en remesas todos los años de Estados Unidos a México. Y era una industria en donde el costo de hacer las transacciones era casi del 10%. Entonces también estás hablando de un tema en donde el impacto a nivel patrimonio para los mexicanos es brutal. En fin, más de 6 millones de usuarios también en Bitso. En GBM cerramos 2021 con cerca de 2 millones de usuarios. Entiendo que ya a la fecha tienen casi 4 millones de usuarios. Entonces, pues la verdad es que muy contento porque a través tanto de GBM como de Bitso, pues ya hay 10 millones de personas que de manera indirecta he podido contribuir a los equipos de trabajo y demás para que puedan hoy tener acceso a mejores productos y servicios financieros, pero sobre todo a que puedan invertir, porque esa es la única manera de generar patrimonio en largo plazo. Sí, 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 sí. Pues mira, muy interesante lo que comentas de Bitso. Sé que estás trabajando por lanzar tu fondo de criptomonedas. El día de hoy, digo, para cuando salga esta grabación va a ser muy interesante lo que pasa de aquí al día que salga. Hoy estamos a, ¿qué? Son 9 de 9, noviembre. 9 de noviembre, ¿no? Ayer fueron las elecciones intermedias en Estados Unidos y hoy se despedazaron los mercados justamente de criptomonedas, y como platicamos anteriormente, hay sangre en las calles, ¿no? Que va a representar buenas oportunidades.
pero pues va a ser interesante qué es lo que sucede de aquí a ese tiempo, pero y digo, evidentemente es algo que le has dedicado mucho tiempo y que definitivamente pues es algo que te vas a clavar durísimo con tu nuevo fondo, ¿no? Así es, para platicarle a toda la audiencia, yo empecé a invertir en Bitcoin en 2013, simplemente porque me pareció curioso. Yo soy una persona que soy muy curiosa intelectualmente, me encanta aprender, me encanta leer, me encanta tener conversaciones inteligentes con la gente y debatir ideas, etcétera. Entonces, en 2013 me empezó a llamar muchísimo la atención, pues porque yo justo trabajaba en esta intersección entre las finanzas y la tecnología. Y cuando compré, todo el mundo no me bajaba de idiota. Me decían, eso es un Ponzi, estás loco, vas a perder tu dinero, etcétera, etcétera, desde la gente en el trabajo como hasta mis familiares y amigos, ¿no? Y después, pues el Bitcoin los compré como en $100, solo por el estilo, se fue a 1,300 y de ahí se volvió a caer a cerca de 200 y cacho, porque fue justo en 2014, 2013, 2014, cuando vino el primer crack de uno de los exchanges, que en ese momento fue Mt. Gox, similar a lo que está pasando ahorita. Después me tocó seguir comprando, me empecé a meter al famoso rabbit hole, ¿cómo se podrá traducir eso? Al hoyo de conejo, ya sabes que son estos como espirales hacia abajo, en Sí. donde pues no termina, son interminables, ¿no? Y la verdad es que cada vez con más pasión entendía que el tener un dinero de la era digital que no estuviera circunscrito a ninguna jurisdicción, que operara de manera agnóstica, que pudiera hacer transferencias de persona a persona sin la necesidad de intermediarios, pues me empezó a volar la cabeza. Entonces, empezaron a conocer nuevas tecnologías, empecé a invertir en Ethereum en 2014, conocí a la gente de Bitso, de hecho en un hackathon aquí en México, y después los llevé a GBM a ver si también GBM participaba en la primera ronda de inversión de Bitso, cuando Bitso estaba en una evaluación de $10 millones, estaban levantando $1 millón a una evaluación de 10. Desafortunadamente en GBM pasamos, me voy a poner como parte del equipo, aunque yo no estaba tan a favor de esa decisión. Y bueno, pues ya siguió subiendo Bitcoin después de 2014. 2017 se fue hasta casi $19,000 el Bitcoin. En ese entonces, Bitso levantó, creo que su serie A, en una evaluación de cerca de 80, 90 millones de dólares. Después volvieron a levantar ya más dinero de Kasek y de QED a finales del 18, si no mal me equivoco, que para eso los mercados otra vez habían bajado de manera muy estrepitosa. Bitcoin pasó de $19,000 a 6. Bitso levantó dinero ahí de estos grandes inversionistas. Me tocó participar ahora sí en esa ronda, afortunadamente, porque siempre estuve muy cercano a ellos y soy buen amigo en lo personal y son gente a la que admiro y aprecio. Y después del 18, por ahí tuvimos algunas conversaciones a ver si me unía al equipo. Yo no había sentido que fuera momento, estaba teniendo responsabilidades muy importantes y la verdad es que yo sentía que mi carrera en GDM todavía tenía mucho que dar, ¿no? Y 2021 que me volvió a hablar Daniel y me dijo, ahora sí, flaco, 20, es el momento. Estaban levantando una ronda de $250 millones a $2,200 millones, ¿no? Entonces, Wow. se habían convertido también en unicornio. Y bueno, pues si hubiéramos entrado también en GBM en 2014, cuando nos fueron a visitar a 10, hubiéramos hecho 220 veces nuestro dinero. Pero bueno, estas historias después en perspectiva son muy claras. En el momento, pues no hacía mucho sentido para el equipo directivo que tomó la decisión, Oye, es pero como ahorita que fue el tema seguramente compraste de la lotería ahí en Estados Unidos que se juntaron $2,000 millones, ¿no? Y el como dicen, Powerball, ¿no? el Powerball, exactamente. Y se lo ganó un cuate, ¿no? Un solo cuate. Y me decía un amigo, pues la regla número uno para tener alguna posibilidad de ganarte la lotería, pues es comprar el boleto, ¿no? Claro. Si no compras el boleto, no hay manera. Y en este tipo de cosas, pues tienes que estar por lo menos con un pie adentro para pues, saber cómo funciona y demás y experimentar, porque pues, si no estás adentro, pues puedes perder las olas, ¿no? Yo como, Totalmente. yo como te decía, pues muchas veces soy, o en su gran mayoría, a mí me gusta entender los productos, ¿no? Entender para invertir, y también pues he dejado pasar oportunidades, pero ya tendré la fortuna que me expliques bien cómo funciona para poder entrar contigo a tu fondo, mi querido Javier. Por supuesto, Germán. Y es que la verdad es lo importante de invertir, y yo creo que la gente de GDM por eso también
es tan buena operando negocios, porque son inversionistas. Y bueno, y tú lo eres también en el fondo y demás. La verdad es que lo que necesitas hacer es pararte 20 o 30 años en el futuro, saber qué va a pasar, regresar al presente y entonces tomar decisiones con esa información, ¿no? Que pudiste visualizar el futuro. Y yo estoy convencido de que cripto va a ser un parteaguas, un cambio de paradigma, una revolución que va a permitir a muchísimas personas el tener acceso a productos financieros de altísima calidad. Yo estoy convencido de que toda la infraestructura del sistema financiero va a ser reemplazada por blockchains y que va a haber una generación y creación de riqueza, por ende, muy importante en protocolos como Ethereum y otros muchos que se están creando. Entonces, de la mano de esto y de la mano también de mi experiencia siendo el CEO del Asset Manager de GBM, aunado a que en 2017 también creamos un fondo de fondos con varios de los directivos y personas importantes dentro de la organización de GBM. Invertimos en varios fondos y hicimos 13 veces nuestro dinero hasta diciembre del año pasado. Pues la verdad es que estoy convencido de que va a ser también una posibilidad de una creación de riqueza, pues como creo que no hay otro activo, y por eso es que estoy lanzando, pues a partir del próximo año, un fondo institucional con carácter institucional para inversionistas institucionales, gente sofisticada, family offices y otro tipo de participantes dentro del mercado mexicano, con la intención, pues no nada más de participar en esta creación de riqueza que yo creo que va a ser muy grande dentro de la industria de criptomonedas de manera general, no nada más en tokens, sino también en el capital de muchas de las empresas que están creando estas soluciones, pero más allá de eso, también estando muy cerca de las personas y de las personas que toman las decisiones, porque creo que la generación de alfa o la diferencia de lo que va a dar el mercado en general, ¿no? Si tú compras Bitcoin y Ethereum versus lo que un gestor activo que está involucrado en los mercados pueda hacer, yo creo que va a ser también órdenes de magnitud mayor, ¿no? Entonces, nuestra intención es generar, pues, riqueza exponencial a través de este vehículo, estando muy metidos dentro de la industria y siendo también el punto de contacto para muchas empresas, familias y demás, que también pueda Bitcoin y blockchain y muchos de esta tecnología ser una amenaza. Bueno, una amenaza y una oportunidad, porque siempre son las dos, ¿no? Pero desafortunadamente muchas veces nada más se ven las cosas como un lado de la moneda. Pero yo creo que también para las empresas que lo entiendan y lo comprendan, el poderlo implementar dentro de sus modelos de negocio va a ser un game changer. Definitivamente. Pues me gustaría dedicar mucho tiempo a esto, pero ya tendremos oportunidad de otra charla. Uno, pues para que nos platiques la oportunidad de tu fondo, entender un poco más a profundidad el tema de las criptomonedas y también todo lo que está alrededor de blockchain, ¿no? Porque no es nada más este tema de cripto, que hay pues un tema que nos podemos aquí tardar unas 3 horas en platicar del tema, pero pues también por respetar también tu agenda y tu tiempo, me gustaría entrarle un poquito también a la parte, al lado personal. Y me gustaría, Javier, preguntarte, platicabas que justamente cuando estabas entrando a Citi, pues te veías como el sueño este de Wolf of Wall Street, ¿no? Lo que estaba pasando, lo que había pasado pues en los años 70, 80, en 80, En más Nueva bien York, en sí. Nueva York y demás, entras a GBM y si no eras el Wolf of Wall Street, eras el lobo de Reforma, ¿no? Por así llamarle. Sí, sí, Y sí, todo sí. lo que De estaba insurgentes, de de insurgentes. insurgentes, exacto, de insurgentes. Y todo lo que lograste y revolucionaste y a pues, muy temprana edad, pues eras director general de una de las compañías de GBM. Esto de manera personal, digo, pues evidentemente hay un tema de ego, ¿no? O sea, que subes, creces y demás y piensas que dominas el mundo. Eh, ¿Cómo ves hoy, no? O sea, de cómo te veías en esta época y a lo que has venido evolucionando y revolucionando hoy, ¿cómo te ves hoy a diferencia de lo que eras en ese entonces y qué ha cambiado? Digo, vamos a entrarle un poquito en materia de los diferentes temas, pero ¿qué ha cambiado de Javier, ¿no? Como persona, de lo que era Javier en esa época a lo que es Javier el día de hoy.
Pues es una gran pregunta. Fíjate que yo toda mi vida la he visto como una constante evolución, ¿no? Y por supuesto que creo que hay un rumbo definido y siempre intento ajustar un poco la mira. Ahorita si quieres platicamos, pero hago algunos ejercicios de manera anual un poco para volver a definir esa persona o esa visión que quiero lograr. Eh, pero la realidad es que no es un camino recto, ¿no? Es un camino con muchísimas subidas y bajadas. Y por supuesto que a veces, sobre todo de cara al público, pues nada más se ve lo bonito, ¿no? Y cuando escuchas, pues que Jeff Bezos es la persona más rica del mundo, o que tal persona hizo tal, o que Michael Phelps ganó 8 medallas o 12 medallas de oro, no sé cuántas ganó, muchas veces te toca ver nada más lo bueno, ¿no? Pero detrás de esto después también hay mucho sufrimiento. Y la realidad es que, pues es fácil perder piso, ¿no? Yo te lo digo honestamente, yo creo que me pasó. Y afortunadamente siempre he contado con un grupo de apoyo familiar, mi esposa, familia, mi mamá, mis amigos más cercanos, que te ayudan un poco a entrar en razón, ¿no? Pero es fácil que pase y después es difícil a veces reconocerlo y también a veces puede ser hasta peligroso, ¿no? Por los entornos y circunstancias en los que a veces caes. Yo te lo digo muy honestamente, a mí también siempre me ha gustado mucho la fiesta y, en fin, ¿no? Y creo que también caí en algunos excesos con este tipo de cosas y, en fin, en algunos ambientes en donde no necesariamente eran ambientes que me pudieran a mí ayudar, ¿no? Con gente muy transaccional, de esta gente que son como rémoras que se te pegan cuando estás en el éxito y son los primeros que botan el barco en el momento en el que hay un revés. Entonces, pues yo sí le diría mucho a la gente que tengan cuidado, ¿no? Y para mí, pues estos primeros años de juventud, yo, pues digo, antes de los 30 años, pues tenía otro nivel de madurez y de conciencia, ¿no? Y fue gracias a que conocí a muchas personas que fueron muy importantes en mi vida, específicamente, yo te diría que Soraya Kutby, que fue mi coach profesional, que la conocí hace 8 años, si no me equivoco, y con la que he ido de manera constante durante este tiempo, pues me empezaron a enseñar otras herramientas, ¿no? Me enseñaron, por ejemplo, la meditación, me enseñaron, en fin, una serie de herramientas que me permitieron empezar a ser más consciente y empezar a trabajar en mí mismo, ¿no? Desde otro plano y no desde el ego y sí desde el tema de desarrollo personal, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste hace rato. Yo creo que somos cuerpo, mente, dijiste, y espíritu, ¿no? Yo le digo alma, pero creo que es un poco lo mismo. Y la verdad es que hay partes que lo comprendemos muy bien, ¿no? El cuerpo, pues yo creo que es muy fácil pues, entenderlo y saber cómo te sientes y cuando estás en tu mayor capacidad y tienes energía y demás, o cuando estás enfermo, es muy perceptible, ¿no? La mente es un poco más difícil porque controlar la mente es bien complicado, ¿no? A veces te lleva a donde te quiere llevar si no es que tienes ciertas prácticas que te ayudan sobre todo a tener esta paz mental o como dice Naval, más bien paz o tranquilidad de la mente, ¿no? Y la tercera es este tema de la espiritualidad, que es un tema que a veces se relaciona más con la parte esotérica, pero que yo la he comprendido más en el poder estar contigo mismo, ¿no? El poder estar en el presente y el poder experimentar el universo de la manera en la que, pues muchas veces somos inconscientes, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí, cuando cumplí 30 años fue un punto de quiebre importante. 2016 para mí fue ese punto de quiebre, en 2014, 2016, que estuve sobre todo, hice la maestría en el IPADE y saliendo también con un grupo de amigos muy sólido que conocí en el curso, me propuse hacer todos los años un hábito transformacional que me llevara a lograr ser esta visión que yo quería de mí, ¿no? Y cada uno de estos hábitos transformacionales va siempre en estos tres verticales, ¿no? De cuerpo, mente y el alma, ¿no? Y 2016 empecé leyendo 52 libros. Después de la tunda que nos pusieron en el IPAD de caso tras caso, no fue tan difícil romper o lograr ese objetivo. El siguiente año fue un tema de meditación, el siguiente año fue un tema de deporte de alto rendimiento y de biohacking. Yo tengo muchas prácticas, me mido todo, uso estas cosas de Oura Rings y me hago exámenes de sangre cada 6 meses. Me tomo igual, igual. el Hoop. Tú tienes todo. el Hoop Band, ¿no? Mira, aquí le mando saludos a mi coach, Klaus Zaragoza. Aquí tengo todos los suplementos que me tomo todos los días, que son cerca de 25 pastillas. Entonces, y bueno, en fin, he seguido avanzando muchos de ellos, haciendo otro tipo de actividades.
los últimos años. Este año hice ayahuasca, ¿no? Algo que tenía pendiente hacer del año pasado y que también fue algo transformador para mí. Pero, pero bueno, regresando a tu pregunta, a ver, el ego existe y el ego es útil en ciertas circunstancias, no hay que decir que no, y hay que ver las cosas como son, pero muchas veces te juega en contra, ¿no? Sobre todo si lo haces de manera inconsciente, y creo que, pues desafortunadamente a veces te enteras de este tipo de cosas dándote guamazos. Y bueno, pues nadie aprende en cabeza ajena, pero la verdad es que también hay mucho dolor después detrás de estas historias que a veces no se conocen. Oye, y justamente era la pregunta que te iba a hacer. O sea, el punto de inflexión o parteaguas que tú dijeras, oye, pues el más importante en mi vida, ¿no? O sea, tú llevabas una dinámica que sales de estudiar, te veías como el Wolf of Wall Street, muy al estilo de la gente joven, ¿no? Decir, no, pues quiero crecer, quiero hacer lana, me quiero comprar mi coche, quiero viajar, quiero hacer N cosas. Y te vas dando cuenta, pues, después del tiempo que, pues, que el dinero no es todo, ¿no? O sea, evidentemente, pues, es algo que tienes que tener una base y que te ayuda y que te da, esta solidez financiera, comodidad para hacer muchas cosas, ¿no? Y particularmente las cosas más importantes de poder darle a tus hijos una educación, tener una casa, el poder darte tus viajes y demás, pero muchas veces, pues, lo que va resultando es que la ambición, pues, te pones una meta y también, escuchaba, ya no me acuerdo, creo que estaba escuchando un audiolibro que mencionaba esto, ¿no? De que un empresario, pues, se pone una meta de: "No, pues, quiero llegar al $1,000,000", ¿no? Logra el $1,000,000 y dice: "Pues, ahora quiero 10, ¿no? Y a los 10 pues dice, pues 100, ¿no? Y dice, pues, ¿por qué no ser un billionaire, no? Y después le preguntan, oye, ¿tú te verías como, te gustaría ser más rico que Bill Gates? Dice, pues solo por un día, ¿no? O sea, ya sabes, pero va este tema de la ambición que quieres más y más y más. Y la verdad es que no es algo que te dé la felicidad. Y por lo menos en mi caso, creo que pues esta parte de lo que estoy buscando a través de este podcast es, uno, hacia mí, el tener relaciones con gente que me interesa, platicar, poder crecer en lo personal, aprender más y por otro lado también darle a la gente la oportunidad que pues escuche estas historias que les puedan servir, este, pues, para las decisiones que toman y para sensibilizarnos más, ¿no? Del parteaguas que tuviste, o sea, supongo que o no sé, tú me dirás, será de los más importantes de tu vida, ¿cambió radicalmente en estos ámbitos y hacks que empezaste a tener en tu vida de decir, pues tengo que cambiar mi forma de ser? Sí, pues mira, yo creo que le diste al clavo. Yo creo que, o sea, el tema no es la ambición, el tema no son los objetivos que te vas planteando, el tema es el costo que tienen lograrlos, ¿no? Y eso es justo lo que creo que a veces no se comenta, ¿no? Y siempre ves estas historias de éxito, pero tú no sabes lo que está sacrificando la gente. Y la realidad es que yo siempre he sido una persona muy ambiciosa y muy agresiva, en el sentido de lograr lo que me propongo, ¿no? Pero la realidad es que nunca había sabido por qué lo hacía. Y este último año, que ha sido un año de muchísima introspección, Germán, y de muchísimo autoconocimiento, me he dado cuenta que lo hacía por buscar la validación de la gente, ¿sabes? Porque yo en mi infancia no la tuve. Y, y entonces te das cuenta que el móvil real de muchas de las cosas que haces no es parte de tu esencia, ¿no? Es simplemente algo que pues necesitaste en tu infancia porque no tuviste tal vez ese cariño o ese acogimiento de una familia, ¿no? En específico, yo, pues mi padre murió cuando yo tenía 6 años, mi mamá se separó de él porque tenía una cuestión de adicciones importante y después no lo volví a ver hasta que murió 4 años después. Pero para mí él era mi ídolo, ¿no? Yo era pues el hijo, el primogénito, tengo su mismo nombre. Y, y te das cuenta, después de 37 años, ¿no? De trabajar
y de romperte la madre day in and day out para lograr objetivos de negocio, que muchas de estas eran, pues sí, objetivos extrínsecos que buscaba simplemente para obtener la simpatía, validación, admiración, cariño de la gente a mi alrededor, ¿no? Porque el que no se sentía que valía era yo. Y, y yo creo que desafortunadamente a veces esa es la misma percepción o desafortunadamente de manera inconsciente que mucha gente tiene, ¿no? Y que mucha gente busca la ambición y busca el lograr las cosas, no porque verdaderamente sea algo que les llene el corazón, el alma, sino es porque pues necesitan esta fuerza para seguir viviendo, ¿no? Porque dentro de ellos hay un vacío muy importante de un trauma que pudieron haber tenido en la niñez o en la adolescencia que los lleva después a querer lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, para mí eso fue fundamental, el entender que muchas de estas cosas pues eran simplemente estímulos extrínsecos que yo estaba buscando por carencias que yo había tenido dentro de mi infancia, que yo tenía que sanar, porque si no, pues el sufrimiento iba a seguir ahí, ¿no? Y cuando no haces las cosas de manera genuina, pues tampoco estás en sintonía contigo mismo, ¿no? Y entonces sacrificas muchísimas cosas, ¿no? Yo, el último año que estuve en Bitso, pues viajaba 3 de 4 semanas, me la vivía fuera. Estuve a punto de irme a vivir a otro país, sin mi familia. Mis hijos de 6, 5 y 4 años, ¿no? Y yo repitiendo la misma historia que había vivido yo en mi casa. Y claro, pues las historias que no se comprenden, son las historias que se repiten, ¿no? Y por eso Es muchas como veces yo dicen, creo que o te choca o te checa, ¿no? o te choca o te checa, y también, pues lo que no se conoce y lo que no se habla, también después se repite, ¿no? Y por eso es lo importante de sanar y de tener estos espacios en los que también puedas, pues eso, ser vulnerable y decir, oye, yo no soy perfecto y he hecho muchas cosas muy bien, tengo muchísimas cualidades, tengo otros defectos, pero también muchas de las cosas que he hecho, pues no necesariamente las hice porque, ya sabes, me apasionaran, sino simplemente las estaba haciendo para cubrir un vacío que yo tenía internamente. Y entonces, pues a veces también es tiempo de sanar, ¿no? Y te puedo decir que eso me ha pasado durante toda mi vida. Y a ver, a veces me sigue pasando, ¿no? Pero el tema es cómo intento yo sanar esas heridas del pasado, y también resignificarlas y desde ahí también poderlas tener presentes todos los días para poder hacer y trabajar y dedicar el tiempo a lo que verdaderamente me hace feliz. Claro. Sí, digo, como mencionas, digo, yo creo que para ti, pues, este tema de tu papá, que saliera de tu casa cuando tenías 2 años y su muerte a los 6 años, pues, fue algo que te pesó. Digo, afortunadamente tuviste a tu mamá, pues, haciéndola de papá y de mamá, y creo que muchas veces, digo, yo me doy cuenta, ¿no? Muchas veces te tienes alguna preocupación, pues, en mi caso, pues, no ha habido una pérdida como eso que tuviste, pero cuando algo falla y demás, te pega en todos los sentidos, ¿no? Y esto, pues, sé que es algo que a ti por muchos años, pues, tuvo como el fantasma atrás, ¿no? O sea, persiguiéndote o demás y con esa carencia. Em, Habías comentado ahorita, precisamente comentaste este tema que fuiste al tema de ayahuasca. Em, y antes de haber ido a ayahuasca, también había escuchado, pues, hace, pues, un año o algo así, que, pues, era algo como que le tenías miedo, ¿no? ¿Por qué cambiaste de opinión? O sea, ¿qué fue ahora en esta nueva etapa? ¿Fue de tu salida de Bitso o demás que te hizo un brainstorm? ¿O qué pasó? ¿Por qué cambiaste de opinión o por qué tomaste la decisión de experimentar este tipo de La procesos, ¿no? experiencia, sí, sí, sí. La Te experiencia. platico, te platico, Germán. A ver, mi papá murió por un tema de adicciones, entonces yo siempre le he tenido mucho respeto a las llamadas drogas, ¿no? Y lo digo entre comillas porque creo que hay muchos tabúes y creo que están mal tipificadas porque, pues bueno, drogas también son lo que nos curan cuando estamos enfermos de la garganta, el antibióticos y otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, para fines prácticos yo siempre les había tenido mucho respeto. Además,
pues soy una persona que también pues soy muy propensa a pues, temas de adicciones y me gusta la fiesta y una serie de cosas. Entonces, siempre por eso los tomo con mucho cuidado. Ahora, también gracias a pues este continuo aprendizaje que me encanta, te digo, aprender y soy muy curioso, leí un libro que me cambió totalmente la perspectiva, que es el de How to Change Your Mind de Michael Pollan, cómo cambiar tu mente de Michael Pollan, que de hecho salió en un documental en Netflix, pero le recomendaría leer el libro, porque creo que me parece mucho mejor. Y ahí te narran pues muchos de los efectos y sobre todo de las características de este tipo de sustancias, ¿no? Hablando de las llamadas plantas de poder, les llaman, o en fin, ¿no? Que son, o plantas maestras, que son la ayahuasca, el peyote, psilocibina, por mencionar algunos, ¿no? Y también a través de leer esto y de platicarlo con gente experta, y por gente experta me refiero a doctores, a psicólogos, psiquiatras, etcétera, pues descubrí que podía ser una buena herramienta para yo simplemente ir a trabajar procesos míos internos, ¿no? De introspección. Y yo he ido a terapia durante los últimos 35 años, básicamente. Desde los 4 años fui con una terapeuta a la que le tengo muchísimo cariño, con la que estuve trabajando más de 30 años. Y desde entonces también trabajando con múltiples coaches. Yo tengo un grupo de soporte profesional increíble. Tengo coaches de todo, de salud, de deporte, de performance, de emocionales. Creo mucho en platicar con la gente y bueno, unos formales y unos informales, ¿no? Grandes amigos también que no me cobran, afortunadamente, por tener grandes conversaciones. Y me animé, porque también me lo recomendó un amigo que le había cambiado la vida y me dijo, ¿sabes qué, flaco? Te lo regalo, güey. Es algo que creo que en este momento de tu vida te va a servir. Y me fui al Valle Sagrado en Perú, 7 días a un retiro con otras 30 personas en las cuales hacíamos 3 ceremonias de ayahuasca. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, fue una experiencia muy dura, muy intensa, con distintas sensaciones, con gente muy profesional a mi alrededor. A mí me sorprendió que había gente pues, muy profesional, muchos de la profesión de la psicología, psiquiatría, etcétera, pero también empresarios, o sea, muy distinto a lo que yo pensaba que iba. Y en donde pude trabajar, pues, tanto temas que me recordaron mi esencia cuando yo era niño, que yo, pues, he tenido esta imagen, pues, soy el rockstar del dinero, ¿no? Y siempre he sido como alguien muy social y muy, pues, sí, efusivo, etcétera. Y me recordó mi infancia en donde yo era una persona muy, muy emocional, ¿no? Y muy hacia adentro de mí, etcétera, ¿no? Y también pude resignificar mucho la relación con mi papá, que yo había dejado hablar con la familia de mi papá, pues, por más de 20 años, yo habiendo crecido, pues, un poco repudiando, o reprochando que nos hubiera abandonado, y recordé un sentimiento y experimenté un sentimiento pues, de amor con él y muy profundo, ¿no? Y de estar en su presencia, lo cual, pues, es algo inimaginable, ¿no? Al día siguiente yo platicaba con los psiquiatras y psicólogos que estaban ahí, psicólogas, y les decía, es que me pasó esto y un poco este fue mi proceso. Y me dijeron, Javier, tu caso es un caso clásico del libro. O sea, lo que te pasó es, o sea, cualquier psicólogo ya te lo hubiera dicho. Me dijeron, seguro tu psicóloga te lo dijo 20 veces. Pero la diferencia es que te lo pueden decir 1.000.000 de veces, pero cuando lo vives es innegable, ¿no? O sea, es innegable porque vives esa presencia y vives ese amor y vives ese contexto. Y entonces, desde ahí me permitió resignificar todo. Y bueno, pues ahí por supuesto no acaba el show, ¿no? Después me fui a visitar a la familia de mi papá, me fui a la India un mes a meditar, porque, porque eso nada más es información. O sea, el trabajo, Germán, o sea, si la gente piensa que va a ir a hacer la ayahuasca y va a salir cambiado, eso no existe. El cambio es un trabajo de todos los días, es un trabajo de todos los días. Y si no estás dispuesto todos los días a hacer esos hábitos y a convertirte en esa persona, porque al final del día somos lo que hacemos repetidamente, eso es lo que somos. Y si no estás dispuesto después a también hacer el trabajo, pues no, o sea, aquí no hay magia negra. O sea, aquí es un tema simplemente de tú trabajar para convertirte en quien quieras ser, ¿no? Profesional y personalmente. Entonces, la verdad es que sí fue una experiencia que me cambió mucho la vida y después de eso yo decidí que yo quiero ser dueño de mi tiempo y que quiero hacer otro tipo de actividades y que no quiero trabajar en estas empresas en donde voy a tener que estar viajando 20 de los 30 días al año y donde voy a sacrificar ver a mis hijos crecer y donde voy a sacrificar no tener mi tiempo para yo experimentar la vida
en el más amplio sentido, porque a mí me encanta viajar, me encanta leer, me encanta estar con mi gente. Entonces, pues también definí mucho los patrones y me hice cargo entonces yo de mi vida y de mi tiempo, ¿no? Y fue hasta ahora, a los 37 años, en donde en verdad me siento que estoy un poco al volante, ¿sabes? Antes sentía que iba en la parte de atrás y no es que en la cajuela ahí rebotando, un poco de manera reactiva Sí. con por dónde me iba llevando la vida. Y hoy siento que por lo menos estoy ahí en el timón y a veces hay marea fuerte y es difícil de controlar y eso es innegable, siempre van a haber momentos duros en la vida, pero también teniendo esa guía y un poco teniendo el control y la conciencia y la madurez, creo que te puedes mover en mejor dirección. Sí, te platicaba el otro día que aquí entrevistamos a Camila Healing, que hace hipnosis de sanación, ¿no? Me imagino que es un proceso similar, que a fin de cuentas es como dices tú, ¿no? O sea, no hay magia, ¿no? No hay magia en el cual hagas algo y que de un día para otro pues ya te cambió. Em, en este proceso de hipnosis de sanación, pues parte de lo que te dice es que justamente busca una conexión entre el consciente y el subconsciente, que pues de alguna forma es esa introspección, ¿no? Que de alguna forma nosotros no conocemos o no, en nuestra vida cotidiana, pues hay muchos esfuerzos que buscamos a través de terapias y demás de sanar, pero, pero muchas veces no es tan fácil, ¿no? Y a través de meditación, a través de los sueños, a través de una serie de cosas, pues puedes llegar a entender muchos de estos procesos. Y la parte de la hipnosis de sanación tiene algunas similitudes, ¿no? Porque justamente el entrar al subconsciente y siendo una persona observadora, ¿no? O sea, de lo que está pasando y de lo que viviste justamente, ¿no? Que puede ser desde cuando tenías 2 años o demás, pues puedes lograr objetivos pues bastante interesantes que de otra forma no quiere decir que no los puedes sanar, pero te puede llevar muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces digo, yo creo que aquí un poco el mensaje es que hay, creo que diferentes alternativas que le pueden funcionar a unos y otros. Creo que estos procesos, digo, simplemente para el que nos escucha, pues sí son procesos que tiene que ser con gente pues que sepa del tema y que no es para todos, ¿no? Y qué bueno que a ti te ha ayudado en esta introspección y de poder sanar parte de los temas o estos temas que pues tenías atorados desde hace mucho tiempo. Se me hace muy padre, Javier. Sí, pero qué bueno que mencionas esto, Germán, porque es importantísimo. O sea, esto es un tema muy serio y muy delicado. O sea, eh, por supuesto que consultar con doctores, médicos, psicólogos, psiquiatras, gente de apoyo a tu alrededor, eh, trabajarlo con gente extremadamente experimentada, con muy buenas referencias, porque también hay muchos abusos y hay mucho charlatán. Yo no recomendaría hacerlo de manera experimental ni de manera de diversión. Yo creo que son temas extremadamente serios y la verdad es que, como dices, no son para todos. Yo creo que si a la gente le llama por una u otra razón y lo quiere hacer, bueno, que se informen, pero si no, pues también, como dicen, if it ain't broken, don't break it. O sea, también hay gente que no lo necesita y that's fine. O sea, no todo el mundo tiene el mismo camino y no todo el mundo necesariamente tiene traumas y no todo el mundo no los ha podido sanar a través del tiempo. Hay gente que con terapia, como tú dices, ya, con hipnosis, más hablándolo con la gente, o sea, todo el mundo tenemos distintas personalidades y cada quien vive la realidad de manera subjetiva, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas esto y yo le diría a la gente que tenga mucha precaución. Oye, si pudiera regresar a ver a Javier a los 6 años, ¿qué le dirías? Ándale. Que no sea tan emocional, o sea, creo que durante mucha de mi juventud, eh, y bueno, emocional tal vez no sea la palabra correcta, pero durante mucha de mi infancia y mi juventud, y es más, mi vida adulta, he sido una persona como muy pasional, ¿no? Y me he dado cuenta que esa emoción, esa pasión me ha hecho mucho daño a mí en lo personal. Y por supuesto que a las personas a mi alrededor, ¿no? Pero cuando reaccionas tú de manera impulsiva de cualquier estímulo, pues la realidad es que creo que pues es una tontería, ¿no? Porque
pues primero tienes que identificar si esas cosas son temas que puedes cambiar o controlar o son temas que simplemente están ahí presentes, ¿no? Y después, conforme pasa el tiempo, siempre me doy cuenta que por más que yo haya tenido una reacción alta, baja o demás, la verdad es que el impacto de esa reacción es nulo o muchas veces es negativo. Entonces, yo a la gente que se puede identificar conmigo en el sentido de que somos gente muy explosiva, muy intensa, que a veces lo queremos vestir como, no, es que somos súper apasionados y demás. A ver, ser apasionado está bien, ¿no? Cuando estás hablando de un tema que te apasiona, dalo todo, exprésalo todo, pero eso no quiere decir que cuando te venga una respuesta adversa ante algo, tú tengas que empezar pues a somatizar ciertos sentimientos a nivel corporal, porque son muy dañinos y somos medio adictos a la adrenalina, ¿no? Y en muchas cuestiones bioquímicas que suceden en nuestro cuerpo. Y también hacia afuera, casi el 100% de las veces, Germán, y te lo puedo decir, el 100% de las veces que he reaccionado de manera impulsiva, me he arrepentido. O sea, en ninguna de las ocasiones ha sido algo positivo. Y creo que el poder de recibir una idea y no reaccionar, sino digerirla, pausarla y después de meditarla, comunicarla o simplemente quedarte callado, es invaluable. O sea, eso es lo que es la verdadera conciencia. Y creo que esa es una habilidad que he aprendido tarde en mi vida y que me hubiera gustado aprender antes. Pues sí, sí, padrísimo. Oye, Javier, digo, hay muchos temas que está muy, muy padre la plática y definitivamente vamos a tener que echarnos otra platicada y ya después cuando nos clavemos al tema de cripto y demás, que nos platiques más a detalle, pues hay varias cosas en la parte también personal, ¿no? De tus hábitos, de biohacking, todo lo que has hecho. Eres una persona realmente, pues un ejemplo y justamente en lo que estamos tratando de transmitir y enseñarle a la gente, ¿no? Tú que públicamente eres el rockstar del dinero, pues se ve que eres una persona 100% consciente de dejar huella, de hacer algo por los demás, de cambiar el mundo, de mejorarte día a día, de ser mejor en todos los aspectos, este tema de leer 52 libros al año, el tema de los ejercicios, los diferentes retos, el tema de tu familia, cómo estás conceptualizando ahorita, pues todos estos aspectos alrededor de qué forma quieres trabajar y claramente sin que tengas un dueño, ¿no? Y se me hace algo padrísimo. Por último, Javier, ¿cómo te ves en 15 años? O sea, de aquí a 15 años evolucionando y eso, ¿cómo te ves? ¿Dónde te Mira, ves en 15 años? creo que, creo que lo más importante para mí, y es un compromiso que quiero hacer conmigo y que hago, y que este año lo voy a empezar a hacer, es que cada año yo esté más en paz con quien soy y más en sintonía con quien quiero ser. Y eso suena un poco a cliché, pero creo que es bien fácil después salirnos del camino y después caer en tentaciones y caer en temas que tal vez no nos lleven a lograr esa famosa felicidad, ¿no? Porque el dinero no es la felicidad, el ser más inteligente no es la felicidad, el ser el más guapo no es la felicidad, el ser más fuerte no es la felicidad. Creo que la felicidad es un tema intrínseco que llega en el momento en el que hay una alineación perfecta entre tu esencia y lo que haces día a día. Y para mí esa es la meta, ¿no? El poder yo estar en paz conmigo mismo. Espero no nada más estar en paz conmigo mismo, sino también en estos próximos 15 años poderle ayudar a la gente, empezando por invertir mejor, ¿no? A que la gente entienda el poder que él tiene el dinero y el aspecto liberador del dinero, ¿no? No el hacer dinero por dinero, sino el que la gente pueda a través del dinero tener una libertad, que creo que es fundamental. Libertad para dejar a su esposo, libertad para dejar a su esposa, libertad para dejar a su empleador y libertad para mudarse a otro país y elegir su vida. O sea, esas tres son las decisiones más importantes que tenemos. ¿Dónde vivimos, dónde trabajamos y con quién nos casamos? Y la gente muchas veces vive encadenada a todos ellos porque no tienen dinero. Y en el momento en el que nos demos cuenta que eso es fundamental para poder nosotros lograr nuestra libertad y por ende lograr nuestra felicidad, entonces en eso vamos a empezar a cambiar, ¿no? Entonces, ojalá que la gente pueda aprender de mí muchos temas de dinero y también que a través de mis experiencias la gente pueda sanar, ¿sabes? Y aceptarse vulnerable y decir, oye, pues yo soy quien soy y está bien, no pasa nada. Y hay veces que no soy perfecto,
pero estoy intentando hacerlo mejor y lo hago día a día, ¿no? Que creo que esa es la parte más importante, este concepto del Kaizen japonés, que es eso, ¿no? Intentar ser un 1% mejor todos los días y ojalá que lo pueda hacer 1% también todos los años, durante los próximos 15 años, seguramente me llevará a estar muy bien conmigo mismo y cuando esté bien conmigo mismo, estaré bien con mi entorno y espero que también pueda impactar a otras comunidades, ciudades, países, y por qué no el mundo. Javier, ¿dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como @JavierMTZMorodo, también en mi blog como javiermtzmorodo.com. Ahí les recomiendo que se suscriban al newsletter semanal. Ahí mandamos muchísima información de finanzas, de biohacking, de deportes, de meditación, de todos los temas que me interesan. Y también, por supuesto, en Rockstars del Dinero, que la pueden encontrar en todas las plataformas de audio, en Spotify, Apple, Google, etcétera. Entonces, síganme en todas estas redes y lugares. Pues te felicito, Javier. Fue una plática muy padre. Tenemos pendiente echarnos la segunda para los temas que nos faltaron y evidentemente pues, seguir la pista también de tu nuevo proyecto, tu nuevo fondo. Te deseo el mayor de los éxitos y te agradezco por habernos acompañado el día de hoy, mi querido Javier. No, hombre, es un gusto para mí, Germán. También encantado de haber estado aquí contigo y con toda tu audiencia. La verdad es que te felicito muchísimo por el proyecto. Creo que esto es lo que más va a dejar huella. Sé de todo el éxito profesional que has tenido, familiar y muchos de los temas que has podido lograr en tu vida, pero te felicito mucho por tener este espacio porque creo que vas a lograr un impacto impresionante. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Javier, un abrazo y hablamos pronto. Javier nos enseña que hay formas de generar riqueza a través de las inversiones al alcance de todos. Te recomiendo mucho que sigas sus redes como @JavierMTZMorodo si quieres aprender más de él. Si te gustó este episodio, entra a creciendo.io y compártelo con alguien. Ahí mismo puedes encontrar todas las notas y enlaces de esta plática. Además, encuéntranos como Creciendo Podcast en YouTube, todas las redes sociales, plataformas de podcasting y si te sobra un minuto, síguenos, suscríbete y califícanos con 5 estrellas para que podamos llegar a más personas. Búscame en Instagram como german.ahumada.a y platícame qué fue lo que más te gustó de esta conversación. Te quiero escuchar. Yo soy Germán y te doy las gracias por formar parte de esta comunidad de curiosidad. Nos vemos a la próxima.